Tal vez lo hayas sentido también. Ese momento silencioso en el que, a pesar de todo lo que sabes, de todo lo que has intentado, parece que algo dentro de ti sigue inquieto. Como si tu alma tocara a la puerta y preguntara, ¿es esto realmente lo que quieres vivir? No es dolor exactamente, es un vacío sutil, un cansancio de la repetición, una sospecha de que estamos viviendo en piloto automático. Y no importa cuántos libros hayas leído o cuántas prácticas hayas intentado, si la mente está aprisionada en modo supervivencia, todo se vuelve repetición, todo se vuelve defensa. La neurociencia nos muestra que esto no es una falla de carácter, es biología. Es el sistema límbico, aquel que reacciona al miedo, al pasado, a la amenaza, tomando las riendas de tu percepción. Como explica el Dr. James Doty, cuando este sistema está hiperactivado, literalmente bloquea el acceso al córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable de imaginar, crear, conectarse con los demás, amar. Esto significa que mientras tu cuerpo cree que está en peligro, tu mente no puede acceder a tu futuro, solo sabe repetir el pasado. Esto no es culpa tuya, es solo tu cerebro intentando protegerte, aunque esa protección te mantenga atrapado. Dominar la mente, por lo tanto, no es controlar cada pensamiento, no es forzar el optimismo, es salir del estado de amenaza continua, es dar un paso fuera del miedo, respirar, sentir el ahora. Es reconocer que tu mente aprendió a protegerte, pero que ha llegado la hora de enseñarle a expandirte. Joe Dispenza nos recuerda que la energía que emitimos crea el campo electromagnético a nuestro alrededor. Esto no es magia, es física. Y ese campo, a su vez, atrae realidades que combinan con nuestra vibración. Pero aquí está la clave que tantos ignoran. Para que ese campo cambie, no basta con querer. Se necesita coherencia entre intención y emoción. Si deseas una nueva vida, pero sientes miedo todos los días, es el miedo lo que tu energía comunica al universo. Y este responde a lo que vibras, no a lo que dices. Entonces, quizás la pregunta más honesta que puedas hacerte ahora sea, ¿mi mente está alineada con quien deseo convertirme? ¿O solo está defendiendo a quien fui? Esa pregunta no exige una respuesta inmediata, exige presencia, una escucha. Porque tal vez, solo tal vez, el próximo paso de tu transformación no esté en hacer más, sino en volver a tu centro, silenciar el ruido y redirigir tu energía hacia donde tu alma ya te está esperando. Hay una exhaustión silenciosa que muchos sienten pero pocos nombran, el esfuerzo constante por intentar no pensar. No pensar en lo que duele, no pensar en lo que puede salir mal, no pensar en los fracasos, las pérdidas, las posibilidades negativas. Pero lo que la neurociencia revela es inquietante y liberador al mismo tiempo. El cerebro no entiende de negación. Cuando te dices a ti mismo, no quiero pensar en eso, tu mente solo escucha pensar en eso. Es como intentar apagar el fuego con más fuego. El enfoque aumenta, la tensión aumenta, y con ella, el miedo. Rechazar un pensamiento negativo es como intentar sujetar agua con las manos. Cuanta más fuerza aplicas, más se escapa entre los dedos. Y cuanta más resistencia, más cortisol, más química del miedo, más repetición del patrón. No porque seas débil, sino porque tu cerebro fue entrenado para sobrevivir, no para relajarse. Y en ese entrenamiento inconsciente, cualquier pensamiento indeseado se transforma en amenaza, algo a ser combatido. Pero combatir pensamiento con pensamiento es como intentar apagar un eco gritando más fuerte. La clave no está en resistir, está en redireccionar. Moverse del control ansioso a la presencia activa. Observar el pensamiento como si fuera una nube. Lo notas, pero no te aferras. Lo acoges sin abrazar. Como dijo una vez un monje tibetano, los pensamientos son como invitados. Algunos son ruidosos, pero todos pasan. Si no les sirve, esté. El secreto no es expulsar el miedo, sino crear un espacio interno donde no necesite dominar. Y ese espacio nace de la presencia. No de la fuerza, de la aceptación, no de la guerra. Cuando dejas de pelear con tu mente, ella empieza a confiar en ti, y con el tiempo entiende que puede calmarse, que ya no necesita defenderse, que puede finalmente descansar. Y solo una mente que descansa puede empezar a transformarse. Existe una paradoja silenciosa en la era de la conciencia. Al mismo tiempo que buscamos conexión profunda, seguimos intoxicados por estímulos rápidos.
Deslizamos pantallas, saltamos videos, alternamos de un pensamiento a otro como quien cambia de piel a cada segundo. Y lo que parece solo un hábito moderno, en realidad es un ciclo químico, una adicción invisible. La dopamina, neurotransmisor del placer y la anticipación, se activa cada vez que buscamos una pequeña recompensa externa. Un me gusta, un video, un clic, un alivio. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Todo, porque al entrenar el cerebro para reaccionar solo a recompensas inmediatas, estamos saboteando la parte más sagrada del proceso interno, la constancia, la disciplina energética, la repetición silenciosa de un ritual que no ofrece espectáculo, pero transforma la frecuencia del ser. Cuando la dopamina toma el mando, tu práctica espiritual deja de ser un ancla y se convierte en una distracción más. Algo que buscas cuando estás inspirado, pero abandonas cuando no hay un retorno instantáneo. Y aquí reside el abismo, porque la reprogramación neuronal no ocurre en picos de emoción, sino en la repetición consciente. No es la intensidad de lo que sientes en un día lo que altera tu vibración, sino la fidelidad con la que regresas al centro, incluso cuando nada parece cambiar. Y eso exige algo que la dopamina no ofrece: silencio, espacio, presencia, resistencia al vacío. Quizás ya lo hayas sentido, ese impulso de meditar y, segundos después, la inquietud, el aburrimiento, las ganas de abrir una pestaña, revisar un mensaje, huir de uno mismo. Esto no es un fracaso espiritual, es solo un cerebro condicionado. Y como todo condicionamiento, puede ser reescrito, pero solo si estás dispuesto a cambiar el placer rápido por la paz que madura, por la entrega que no cobra un retorno, por la presencia que no necesita probar nada a nadie. La espiritualidad no es espectáculo, es práctica, es coherencia energética, es elegir todos los días sintonizar con lo que es real incluso cuando el mundo entero grita por más estímulo. Porque lo sagrado, a menudo, susurra, y solo escucha quien ha aprendido a no perderse en el ruido. Durante mucho tiempo se nos enseñó que cambiar requería esfuerzo, resistencia, control, como si fuera necesario librar una guerra interna para finalmente evolucionar, como si la fuerza de voluntad fuera la única llave de la transformación. Pero, ¿y si fuera precisamente ese exceso de esfuerzo lo que impide que el cambio fluya? La mayoría no fracasa por falta de deseo, sino por intentar forzar una nueva identidad desde emociones antiguas. Desean manifestar un nuevo futuro, pero siguen cargando el peso emocional del pasado. Quieren vibrar en abundancia, pero aún sienten miedo a la escasez. Anhelan amor, pero desconfían de la entrega. Y lo que enseña la física del campo es implacable. Cuando la intención y la emoción vibran en frecuencias opuestas, el campo se neutraliza. Nada sucede, o peor aún, todo se repite. Es como querer sembrar luz en una tierra aún empapada de dolor, porque el cuerpo no miente. Y si el cuerpo todavía vibra carencia, es la carencia la que el universo escucha, no el deseo. Por eso no se trata de querer más, ni de luchar más fuerte. Se trata de alinear, de crear coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, entre lo que afirmas y lo que verdaderamente encarnas. Esa coherencia no es un mandato moral, es una clave vibracional, porque el universo, según parece, responde a la frecuencia, no a la apariencia. Y la frecuencia es emoción. Es lo que se pulsa cuando respiras, cuando eliges, cuando te mueves desde el corazón. Por eso las prácticas que transforman no son las más largas ni las más complejas. Son las que se hacen con verdad, con presencia, con alma. No necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas más verdad en tu campo energético, más escucha y menos imposición, más alineación y menos exigencia. Porque cuando la emoción y la intención danzan juntas, lo imposible comienza a ceder. No porque lo hayas forzado, sino porque te convertiste en un canal coherente para que lo nuevo, por fin, pueda llegar. Hay momentos en que todo parece detenerse, no por fuera, sino por dentro. Como si una corriente invisible nos arrastra lejos de lo que deseamos, dejándonos varados en un lugar donde la mente gira en círculos y el cuerpo se contrae. Son momentos en los que nada avanza, aunque lo intentemos, donde la inspiración desaparece y la voluntad parece no alcanzar. Pero incluso ahí, algo puede cambiar, no desde la fuerza, sino desde la dirección.
El eje trifásico no es una fórmula mágica, es una secuencia sencilla pero profundamente transformadora, que reconecta lo más esencial: respiración, visión interna y acción consciente. 3 fases, 3 gestos sutiles que, unidos, reordenan el campo. No por lo que prometen, sino por lo que despiertan. La primera fase es la respiración coherente. Inhalar durante 5 segundos. Exhalar durante 5 segundos, sin prisa, sin meta, solo respiración, como ancla para el presente. Al hacerlo, se activa el nervio vago, ese puente silencioso entre el cuerpo y la calma. El sistema nervioso comienza a desarmar su estado de alerta. El corazón encuentra un ritmo nuevo y la mente empieza a escuchar. La segunda fase es la visualización encarnada. No se trata de imaginar con la cabeza, sino de sentir con todo el cuerpo. Visualizar un estado ya alcanzado, no como deseo, sino como experiencia viva. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando estás en paz? ¿Cómo respiras cuando ya confías? ¿Dónde está tu atención cuando ya te sientes libre? Al traer esa visión al cuerpo, no estás fantaseando, estás informando al campo cuántico sobre la frecuencia que eliges sostener. La tercera fase es la microdecisión, una pequeña acción física que represente ese nuevo estado. Algo concreto, tangible, quizás levantar el rostro, enderezar la espalda, escribir una frase, apagar el celular, salir al sol. No importa qué sea, siempre que esté alineado con la energía que decidiste encarnar. Porque toda elección es una declaración vibracional. Y cada gesto, por más simple que parezca, redibuja el camino por donde fluye tu energía. Estas 3 fases no requieren tiempo, requieren intención. Porque el bloqueo no siempre se resuelve con grandes respuestas, sino con pequeños actos de coherencia. Respirar, sentir, elegir, una y otra vez, hasta que el flujo vuelva, hasta que el alma se escuche, hasta que tú te recuerdes. Imagina por un instante un río. No uno sereno, sino un río agitado, lleno de corrientes profundas, remolinos impredecibles y ramas flotando como pensamientos. Es un río que no se detiene. No puedes congelar el agua ni evitar que fluya, pero puedes observarlo, puedes aprender a nadar en él, porque así es también la mente, un cauce constante de pensamientos, emociones, memorias, proyecciones. Y cuanto más luchas contra ella, más te hundes en sus remolinos, más te cansas, más te confundes. Desde pequeños aprendemos a pelear con el río, a creer que el control absoluto es señal de madurez, que silenciar la mente es muestra de evolución. Pero no se trata de silenciar, se trata de escuchar sin dejarse arrastrar, de flotar sin miedo, de comprender que cada pensamiento que cruza nuestra conciencia no es una verdad, sino una corriente, no una sentencia, sino un movimiento. La sabiduría no está en evitar la corriente, sino en elegir cómo te relacionas con ella. Hay personas que pasan la vida entera luchando contra sus pensamientos. Se levantan ya tensas, como si un campo de batalla las esperara apenas abren los ojos. Revisan sus emociones como quien examina una herida que no cicatriza. Buscan la calma, pero desde la exigencia. Y sin darse cuenta, reproducen el patrón de resistencia que las mantiene atrapadas. No se dan cuenta de que lo que duele no es el pensamiento en sí, sino la guerra que libran con él. Recuerdo la historia de un empresario, brillante y apasionado, que había fracasado en 3 proyectos seguidos. No por falta de talento, no por mala suerte, sino porque en su interior su mente había sido entrenada para anticipar la caída antes de cada vuelo. Cada vez que algo empezaba a ir bien, emergía una voz interna, sutil, persistente, que decía: esto también se va a perder. Esa voz no venía del presente, venía de heridas antiguas, de un pasado que se quedó repitiendo en su sistema nervioso. Cuando finalmente comprendió eso, no intentó acallar la voz, no intentó negarla, hizo algo mucho más poderoso: la escuchó sin obedecerla. Dejó de argumentar con ella, dejó de justificarla, simplemente reconoció que estaba ahí, como una corriente más del río. Y al hacer eso, algo cambió, porque al dejar de invertir energía en pelear, pudo invertir energía en crear, en moverse distinto, en elegir distinto. Su entorno empezó a responder de forma diferente, no porque el mundo haya cambiado, mas porque él ya no nadaba contra sí mismo.
Había dejado de tratar sus pensamientos como enemigos y comenzó a tratarlos como señales pasajeras. Su atención, que antes vivía presa del miedo, ahora estaba libre para crear, para sentir, para reconectar con un flujo más profundo. No se trata de eliminar el pensamiento negativo, se trata de aprender a no fundirse con él, de ver que incluso el miedo tiene un cauce, incluso la tristeza, una forma de pasar, porque todo lo que fluye se transforma y todo lo que se reprime se estanca. Por eso, en lugar de cerrar el corazón para evitar el dolor, tal vez lo que necesitamos es abrir espacio, respirar dentro de lo que sentimos, nadar con la corriente, en lugar de ahogarnos en la rigidez. La mente es un río, y tú no eres el agua, eres el testigo. Eres quien elige cómo cruzarlo, con lucha o con entrega, con miedo o con presencia, con juicio o con compasión. Porque la corriente no se detiene, pero tu relación con ella puede transformarlo todo. Y cuando dejas de pelear, el río deja de parecer tan profundo. Entonces descubres que siempre hubo una orilla dentro de ti, solo que estabas demasiado ocupado luchando contra el agua para verla. Al final de todo camino de búsqueda, hay una pregunta que persiste como un eco. ¿De qué sirve cambiar por fuera si por dentro seguimos repitiendo las mismas frecuencias? ¿De qué sirve manifestar una nueva realidad si nuestra energía sigue hablándole al universo con el lenguaje del miedo, la escasez o la autoexigencia? No se trata de negar nuestras sombras, se trata de dejar de vivir desde ellas, de recordar que no somos apenas lo que pensamos, sino lo que decidimos sostener con conciencia. El Dr. James Doty lo expresó con profunda claridad. El objetivo no es tener una mente vacía, sino una mente entrenada. Una mente que sabe observar sin juzgar, que sabe acoger sin retener, que sabe liberar sin miedo. Porque una mente así no niega la emoción, la escucha, no niega la experiencia, la transforma. Y es esa capacidad de presencia amable lo que convierte la mente en aliada del alma, no para controlar la vida, sino para atravesarla con más libertad. Wayne Dyer, con su sabiduría serena, lo resumía en una frase que parece simple, pero contiene una revolución interior. Cambia la manera en que miras las cosas y las cosas que miras cambian. No porque el mundo externo obedezca a nuestros deseos, sino porque cuando nuestra percepción se transforman también las puertas que somos capaces de ver. Cambia el foco, cambia la vibración, cambia el flujo. Dominar la mente no es convertirse en alguien invulnerable, es convertirse en alguien consciente. Alguien que reconoce cuando su energía se contrae y elige suavizar, que percibe cuando la mente cae en patrones antiguos y elige regresar, que no se avergüenza de volver al inicio cuantas veces sea necesario, porque sabe que cada regreso es también un renacimiento, que cada caída puede convertirse en portal si se atraviesa con presencia, y que el único verdadero dominio es el que se ejerce desde el amor. Redirigir tu energía no es una técnica, es una declaración silenciosa. Elijo no seguir en automático. Es un acto de soberanía espiritual, no frente al mundo, sino frente a ti mismo. Es declarar con cada respiración que ya no necesitas vivir desde la urgencia, el miedo o la defensa, que puedes habitar tu cuerpo como un templo, que puedes sostener tu mirada desde la calma, que puedes vibrar en otra frecuencia, no para conseguir algo, sino para ser alguien que vive en coherencia. Porque el mayor milagro no es atraer una casa, una pareja o un trabajo soñado, es recuperar tu presencia. Es sentir después de tanto tiempo que vuelves a habitar tu centro, que vuelves a ti. Que tu energía ya no se dispersa buscando aprobación, logro o sentido. Que tu energía ahora es tuya, está contigo, en ti, vibrando desde la raíz, respirando desde el alma, elegida, no como respuesta al mundo, sino como expresión de tu verdad más íntima. Y desde ahí, todo cambia, porque lo que emites regresa, porque lo que honras florece, porque cuando tu mente descansa en la coherencia, el universo no necesita gritar, susurra, acompaña, confirma, y entonces ya no dudas si estás en el camino. Sabes, sientes y sigues, con menos peso, con más luz,
con un corazón que por fin no necesita correr, solo permanecer, solo ser, solo vibrar, desde ese lugar donde tu alma siempre supo que el verdadero hogar eres tú.